Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, miércoles 6 de octubre de 2021. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Partimos comentando el mercado local, que hoy día el IPSA cae un 0.92%, una mala jornada. Dentro de las principales caídas destaca CAP, que cae un 4.21%, CMPC un 3.4%, Andina B también abajo un 2.9%, Vapores cae un 1.43% y Falabella también un 2.04%. Destacan entre las acciones que hoy día ganan valor solamente Cencosud un 0.74%, Banco Santander un 0.26% entre las principales, pero el IPSA marca un día negativo, como también lo fue ayer, que cayó un 0.39% por tercer día consecutivo y bajando su rentabilidad día a día en el año ya solamente a un 1.17 positivo. Este mal ánimo el día de hoy tiene que ver con que en el Senado se inicia el debate acerca del cuarto retiro de los fondos de pensiones, con un pronóstico incierto. No están oficialmente los votos para aprobarlo, sin embargo varios senadores que se habían declarado anteriormente contrario a esta medida, hoy se declaran en etapa de reflexión. Lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados y finalmente se terminó aprobando, de manera que el mercado comienza a internalizar en sus precios de que quizás el cuarto retiro va a ser una realidad. Obviamente una mala medida desde el punto de vista de la economía agregada en Chile. Por supuesto que este rescate ejercería una presión inflacionaria, levantaría las tasas de interés, aumentaría los niveles de inflación como dijimos. Eso provocaría inmediatamente una caída en el poder adquisitivo del dinero de las personas, sin mencionar también el problema que abre en el área de rentas vitalicias, que este cuarto retiro incluiría parte del rescate de ese tipo de contratos, que obviamente ese capital está también calzado con otras posiciones dentro de la economía, como crédito hipotecario, etcétera. De manera que sería una medida muy mala para el mercado, como han sido los últimos 3 retiros, pero ya se empieza a consolidar esto de que pierde vigor el sistema de pensiones en Chile, que es finalmente gran parte de la estructura de la economía local. Otra noticia negativa es el aumento en los niveles de reparto de vivienda de las empresas chilenas. Básicamente esto se da por un solo motivo: cuando las empresas no tienen nuevos proyectos que desarrollar, puestos de trabajo finalmente que crear, el exceso de utilidad que tienen lo reparten a sus inversionistas, pensando que claramente ese capital en manos de los inversionistas va a tener un retorno mejor que en los mismos proyectos que pueda desarrollar la compañía, de manera que está lejos de ser una buena noticia que las empresas entreguen dividendos, todo lo contrario. Si no entregan dividendos significa que, y están manteniendo utilidad, por supuesto, significa que esa plata se está reinvirtiendo y así está mejorando en general la economía, los puestos de trabajo y finalmente la calidad de vida de todas las personas de este país. Lamentable, malas noticias en ese sentido, pero es lo que tenemos. De todas maneras, nuestros portafolios de inversión siguen teniendo una alta presencia de activos extranjeros, tanto de renta fija como de renta variable, algunos con cobertura de tipo de cambio también, de manera que déjenos su dato en www.upsidecap.cl y podemos conversar al respecto para poder ayudarlos a que todas estas malas noticias de la economía local no golpeen tan fuerte sus portafolios de inversión. Conversamos también un poco de renta fija. Siguen subiendo las tasas de los bonos de gobierno. El de 10 años ya llega a 5.83% en pesos, marcando máximos desde el año 2012. El bono en UF también similar del gobierno a 10 años se encuentra en un 2.4%. Si uno analiza los gráficos disponibles en la Bolsa de Comercio de Santiago y en general en distintos portales financieros, podemos ver que el rumbo de las tasas de interés prácticamente desde 2019 ha sido tremendamente volátil y ya desde fines del año 2020, principios del año 2021, la tendencia ha sido totalmente alcista. Como en la relación es inversa, si es que suben las tasas de interés, hay caídas en los papeles de renta fija y eso se refleja en, por ejemplo, el pésimo retorno que ha tenido el fondo E de la AFP, que ya lleva una pérdida aproximadamente del 12%. Para evitar todo esto, insisto, llámenos para poder brindarles otras alternativas de inversión distintas a lo actual. Pasamos a revisar otros activos locales. El dólar a esta hora toca máximos del último tiempo en 818,70. Como dijimos, los próximos niveles para ir a buscar están cerca de los 823, 825. En el podcast de ayer analizamos en profundidad cuáles son los motivos que tienen al dólar subiendo en Chile y esos obviamente se mantienen. Un cobre que pierde fuerza, un peso que se desvaloriza cada vez más frente al dólar por todos estos motivos internos que hemos hablado y por supuesto los mercados en el mundo comienzan de a poco a descontar
una alza de tasa, un término de estímulo primero y una alza de tasa después por parte de la Reserva Federal, y eso hace que el dólar aumente de precio en el mundo. Así que eso tiene al dólar peso cotizando, como les decía, en 8,18,70, 2 pesos por arriba del cierre de ayer, y esperamos que la tendencia se mantenga totalmente positiva. El día de ayer el cobre tuvo una mala jornada, marcando 4.12, cayendo un 1.9%. El día de hoy se mantienen las caídas, va ya en 4,16, tuvo una apertura más alta del cierre de ayer, pero en la jornada de hoy sigue retrocediendo un 0.76%. Recordarles entonces que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas que invierten en el mercado financiero, para empresas y personas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. Al no administrar capital con instrumentos propios ni recibir el dinero de los clientes, tenemos la capacidad de hacer una asesoría objetiva y sin sesgo, buscar la mejor alternativa de inversión dentro de cada una de las administradoras con las que nosotros trabajamos, como la Red Invial, Itaú Principal, entre otros, y con eso ayudar a los clientes a llevar sus inversiones a la mejor alternativa según su perfil y horizonte de inversión. Luego de eso mantenemos también una constante comunicación con ellos, realizando supervisión y seguimiento de su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Los invitamos, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales, link en YouTube, Instagram y Spotify, visitarnos en www.upsidecap.cl, dejarnos tus datos, si nosotros te contactaremos para conversar. Las bolsas alrededor del mundo el día de ayer tuvieron un buen desempeño, el Dow Jones cerró un 0.92% arriba, el Nasdaq un 1.25 y el S&P un 1.05, echando un poco de marcha atrás respecto a las pérdidas que tuvieron el día lunes, que fueron también muy fuertes. El Eurostock 50 también terminó con un retorno de un 1.73% el día de ayer, alcanzando durante este año 2021 un retorno del 12.7%. En general, los índices norteamericanos se mantienen en positivo y por bastante. Durante este año 2021, el Dow Jones tiene un 12% de retorno, el Nasdaq el mismo 12% aproximadamente y el S&P 500 ya alcanza un 15.7%. Todos índices que nosotros recomendamos en nuestros portafolios de inversión. A comentar también, ayer tuvimos una serie de datos de PMI, estas encuestas que se hacen para poder diagramar o ver cuál es la expectativa que tiene el mercado respecto al futuro de algunas economías o de algunos sectores, y en ese sentido tuvimos PMI desde Europa, específicamente en España, Italia, Francia, Alemania, en Europa como un todo, etcétera, y todos resultaron por arriba de la línea de 50 puntos, se ven todos en expansión. En España e Italia un poco más bajo de lo que se esperaba, pero en general la lectura de PMI es bastante buena. Obviamente que el mercado se enfrenta a posibles presiones inflacionarias extra con los estímulos que hay hoy día dando vueltas, y también se enfrenta a esta posible alza de tasas que pueda venir consolidada en los mercados desarrollados. Pero el término de los estímulos y de las tasas bajas también habla de que detrás hay una economía que puede soportar ese tipo de acciones por parte de las autoridades, de manera que si bien se quita un poco de estímulo a el crecimiento se debiese mantener igual durante el tiempo, y es por eso que estas plazas bursátiles de países desarrollados están dentro de nuestras recomendaciones de inversión. En cuanto a calendario económico, el día de hoy conocimos la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos, medida por la agencia ADP, que es una aproximación, un dato que se conoce 2 días antes del dato definitivo, que es el dato del gobierno de Estados Unidos respecto a la creación de empleo no agrícola, el ingreso por hora trabajada y por supuesto la tasa de desempleo. Son datos sumamente importantes que vamos a conocer el día viernes, que el mercado siempre está mirando, dada la importancia del mercado laboral en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Recordemos que el consumo interno es el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, de manera que la capacidad de esta economía de estar generando constantemente nuevos puestos de trabajo es sumamente importante. Por último, revisamos el rendimiento de los principales índices del mundo el día de hoy. El Eurostock 50 tiene un mal día, cae un 1.21%, retrocediendo prácticamente todo lo avanzado ayer. El IBEX 35 también en negativo, retrocede un 1,5%, y el DAX alemán un 1.35% también. Los índices en Estados Unidos ya operan el día de hoy, cayendo el Dow Jones un 0.62, el S&P un 0.57 y el Nasdaq un 0.36%. Vamos a ver cómo se desempeñan los principales índices y activos que monitoreamos constantemente el día de hoy, y por supuesto mañana estaremos conversando respecto a esto y otros temas que marcan la agenda económica, financiera y bursátil. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.